Comencemos. ¿Retiro o no retiro el fondo de mi AFP? ¿Ganaré o perderé? ¿Acaso este retiro podría causar el quiebre de nuestro sistema financiero? ¿O es acaso una excusa para proteger a los más adinerados? En los medios de comunicación, los expertos explican este tema, pero a veces no se dejan entender muy bien que digamos. Pues, en este video te explicaremos el contexto de lo que está pasando con las AFPs y en qué casos te convendría a ti o a tu familia retirar o no sus fondos. ¡Hey! ¿Qué tal? Es hora de invertir en el mejor activo que tienes. En ti. Contexto. Primero, hay que saber qué rayos es una AFP, Administradora de Fondo de Pensiones. Es una empresa privada cuya labor es gestionar los fondos que se forman con el aporte de parte del sueldo de todos los trabajadores, y tiene como fin brindar una pensión que te permita mantener una vida digna después de jubilarte. En Perú tenemos 4: Habitat, Integra, Profuturo y Prima. Ahora bien, ¿qué hace exactamente una AFP? Pues esta recibe cada mes obligatoriamente el 10% de tu sueldo, siempre que estés en planilla, el cual lo almacena y lo distribuye en 3 tipos de fondo, donde el número 1 es el más seguro y el número 3 el de mayor riesgo, con el objetivo de hacer crecer tu dinero. Estos fondos se invierten en acciones, bonos y otros activos financieros, para así logres tener un fondo que te permita una pensión digna una vez jubilado. Y si vemos las cifras, lo han hecho bien. Según la SBS, han tenido una rentabilidad anualizada en promedio del 10% en dólares desde que se creó. Y además, se estima que cuando una llega a retirarse, solo una tercera parte de tu fondo es tu dinero aportado. Lo demás es rentabilidad. Un sistema muy competente, ¿no? Pero entonces, ¿por qué tanto escándalo? Bueno, la realidad es que en nuestro país el 66% del trabajo es informal, según cifras del INEI. Además, los aportes generalmente no son constantes, pues la mayoría de trabajadores no tienen un trabajo estable. Por lo que al llegar al periodo de jubilación, su monto es muy bajo y no le alcanza para una buena pensión. Esto no es problema de la AFP. Lo que sí es un problema de ellos son las comisiones que cobran. Entre las comisiones, resalta una que cobra por hacer crecer tu dinero. Hasta el 2013, esta era una comisión fija de aproximadamente del 2% de tu sueldo. Es decir, si ganabas 1000 soles mensualmente, al año 240 soles se iban a la AFP. Hoy esto ha cambiado, pues ahora se tiene la comisión mixta, es decir, una pequeña parte de alrededor del 0,5% sigue siendo como antes, pero otro 1% se descuenta de acuerdo a tu fondo. Es decir, si tenías en tu fondo 10.000 soles, te cobran alrededor de 100 soles cada mes. En teoría, esto para favorecer a los que tienen poco y así crezcan más rápido. Sin embargo, esta medida afecta a los montos grandes y además no se avisó correctamente a todos los aportantes. Según un estudio publicado por Rodolfo Kremer, rector del OPAL, los accionistas de las AFPs ganan 5 veces más que los propios aportantes. Es decir, me convendría retirar todo mi dinero de la AFP e invertirlo como accionista de la misma AFP, pues mi riesgo es similar y gano 5 veces más. Y lo que molesta a las personas es que algunos años sus fondos acaban ligeramente negativos, pero la AFP siempre termina positivo para sus accionistas. Por eso se escucha la frase: si la AFP gana con mi dinero, cobra, y si pierde mi dinero, también cobra. Esto no se debe a robos por parte de la AFP, sino que hay que entender que su ingreso es fijo, pues proviene de nuestras comisiones, y el nuestro es variable, depende si suben o bajan las inversiones que realiza la AFP. Otra crítica a la AFP es que se les acusa de formar un conglomerado y usar los fondos para apoyar o prestar a empresas de los mismos dueños o de sus amigos a tasas buenísimas, como el 5%,
que cualquier MIPE quisiera. Esto no es tan cierto, pues si bien no se puede negar que no se favorezcan entre sus negocios, las empresas grandes tienen menos riesgo, y por eso la tasa es baja. Tampoco olvidemos que la SBS revisa minuciosamente las inversiones de la AFP para evitar delitos. Problemática. Sabiendo esto, ¿por qué justo ahora todos se quejan de esta situación, que no es tan reciente? Pues, debido a la crisis actual provocada por la pandemia, se necesita efectivo para que la gente pueda sobrevivir, ya que por la cuarentena uno no puede trabajar. Para eso, el presidente del Perú aprobó el retiro de hasta 2.000 soles de la AFP para los trabajadores que en los últimos 6 meses no hayan realizado aportes o no estén en planilla. Esta medida representa un total de alrededor de 5.300 millones de soles, lo que inmediatamente provocó un disgusto en todas las AFPs. Además, el Congreso de la República el día viernes 3 de abril aprobó una ley que permite retirar hasta el 25% de la AFP. Esto inmediatamente provocó muchas respuestas, algunos argumentando que esto quebraría nuestro sistema financiero y otros contestando que no lo quebraría, y que quien dice eso defiende los intereses de la AFPs y no del pueblo. Vamos a analizar si esto es cierto o falso. Y pues, ¿verdaderamente sería algo muy malo? Y por último, en estos primeros meses del año se ha visto una caída en la rentabilidad de todas las AFPs. La gente ha observado cómo han desaparecido 1.000, 2.000, hasta 10.000 soles de su fondo, causando que se aviven más las llamas, pues no saben a dónde ha ido a parar su dinero. Bien, primero explicaremos a qué se debió esta caída, y seguidamente el impacto que tendrían todos estos retiros al aprobarse. Esta caída se debe también al coronavirus, ya que, como consecuencia de esta enfermedad, las personas de todo el mundo buscan liquidez. Como dice la famosa frase, en tiempos de crisis, cash is king. La gente vende masivamente sus bonos, acciones o todos los activos que hayan comprado en el pasado, ante la necesidad de efectivo, y el miedo que quizá la empresa donde invirtió quiebre. Este exceso de oferta es la tumba de los precios. A continuación, mostraremos el índice más popular de Estados Unidos, también conocido como la S&P 500. También el índice peruano, de la BVL. Estos reflejan en conjunto el precio de las acciones más representativas de cada país versus el tiempo. Al observar, vemos que han caído en su cotización. Esto quiere decir que en general casi todas las acciones de empresas peruanas y estadounidenses han tenido bajas en sus precios estos últimos meses. Si accedemos al portafolio de las AFPs, es decir, los activos que ellas han comprado, vemos que tienen dinero invertido en estas empresas. Es lógico pensar que si estas bajan, el fondo también va a bajar. Ese es el verdadero motivo de la caída de la rentabilidad. Para entender esto mejor, demos un ejemplo. Digamos que yo tengo 1.000 soles en mi AFP y esta compra con todo mi capital acciones de la minera de cobre Volcan, pues la considera muy prometedora a largo plazo. Digamos que la consigue a 1 sol por cada acción, por lo tanto tendría 1.000 acciones de Volcan. En este momento, justo comenzó la crisis y todas las acciones empiezan a bajar, entre ellas Volcan, ya que al ser una empresa que produce cobre y al tener al mayor comprador de cobre, China, en cuarentena, deja sin posibilidades de comprarle. Como consecuencia, muchos inversores se asustan y empiezan a vender sus acciones de Volcan. Pues bien, digamos que la acción baja en un 50%, o sea, ya no vale 1 sol, sino vale 50 céntimos. Por lo tanto, 1.000 acciones ahora solo valen 500. Y ese es el motivo por la que veo en mi cuenta una pérdida enorme. Sin embargo, hay que entender que aún yo no tengo sus 500 soles, sino tengo 1.000 acciones de Volcan, por lo que cuando termine la crisis y todo vuelva a la normalidad, puedo recuperar mi inversión. Lo que se quiere recalcar es que la AFP aún no pierde tu dinero. Puede esperar a que todo esto pase y la acción se recupere a su precio original. Solo perderemos si las obligamos a vender estas acciones en estos momentos. Además, si la liquida ahora, el precio de Volcan podría seguir bajando, ya que aumentamos la oferta.
Y la empresa, al tener más dificultades de financiación, podría buscar medidas para disminuir sus gastos, como despido de personal. Algo igual de malo sucedería si se venden nuestros bonos soberanos. Las AFPs son conscientes que este tema es complicado de entender, por eso no lo explican a detalle, pues temen confundir a la población. Sin embargo, esa falta de información solo genera desconfianza, pues cuando uno ingresa a ver su estado de cuenta, ve pérdidas y no sabe por qué. Sin embargo, si uno ve su fondo a largo plazo, uno ha estado ganando y sigue ganando. Todas estas caídas siempre vuelven a recuperar. La cuestión es el tiempo, y que no se sabe en cuánto tiempo se recuperará lo perdido. ¿Qué pasaría con el sistema si además de los 2.000 soles que fueron dispuestos a retirar por el presidente, se le suma este 25% que el Congreso propone retirar? Pues si bien las AFPs tienen una pequeña parte de los fondos en cash, la mayoría está invertida en acciones y bonos. Para poder devolver una cantidad de dinero tan grande, se tendría que usar sí o sí la parte invertida, es decir, vender acciones y bonos, cuyo precio en estos últimos meses ha caído totalmente y no hay expectativas de una recuperación. Esto no nos afectaría si se vende bonos y acciones extranjeras, pero como la AFP tiene invertida alrededor del 50% de todo su fondo en nuestro país, si llega a venderse sería muy perjudicial, pues generaría algo llamado sell-off, una venta masiva de activos en el mercado. Pongamos un ejemplo. Usted está en el aeropuerto y se compró por 200 soles un recuerdo. Sin embargo, le dicen que pesa mucho y no lo puede llevar. Entonces piensa en venderlo en 200 soles. Pero nadie le compra, porque todos saben que tiene que venderlo sí o sí. Podría ser que el precio baje hasta cifras ridículas como un sol, pues usted no tiene opción. En el mercado es igual, y si le sumamos que el Perú es un mercado ilíquido, sin muchos compradores o vendedores, al vender repentinamente, los precios podrían bajar mucho, afectando a diferentes empresas y hasta el propio gobierno se vería afectado ante la venta masiva de sus bonos soberanos. Finalmente, hay que admitir que en general no tenemos una buena cultura de ahorro o inversión. Somos muy propensos a gastar y disfrutar de nuestro dinero. Por lo tanto, lo más probable es que el dinero que se logre retirar, en su mayoría, se termine gastando en cosas que no son de extrema necesidad. Sin embargo, no se puede negar que hay mucha gente que sí necesita ese dinero para poder sobrevivir a la crisis. Y que por todo lo antes mencionado, el sistema de las AFPs necesita una reforma para mejorar la calidad de su servicio. Es un poco exagerado decir que este retiro quiebre nuestro sistema financiero, pero dependiendo de su magnitud, podría tener grandes consecuencias negativas. Esto si las AFPs deciden liquidar acciones y bonos peruanos. Ahora sí, vayamos con los Finantips. Ya todos sabemos que estamos en una crisis, y quizá esta dure un tiempo prolongado. Pero lo que realmente importa es qué pasará luego de que esta termine. Para poder afrontarlo de la mejor manera, debemos abstenernos a algunos lujos. Recuerden que todo sacrificio tiene su recompensa. Finantip 1. No retira su AFP. Si no está urgentemente necesitado de dinero, le recomendamos no tocar sus fondos, pues perderá más de lo que figura en su cuenta. No es el momento, hay que esperar que el mercado se recupere. Recordemos que en el largo plazo terminaremos positivos. Finantip 2. Si estás en extrema necesidad, retira solo lo necesario. Si necesitas retirar parte de tus fondos para poder cubrir tus necesidades básicas, entonces hazlo. Pero sé consciente de retirar solo lo necesario, ya que si retiras en exceso, esto podría traer gravísimas consecuencias a nuestra economía y a su propia jubilación. Plus 1. Si usted quiere retirar sí o sí, le recomendamos que en vez de gastárselo, lo invierta. Es la única forma de recuperar la rentabilidad perdida. Si piensa realizar un emprendimiento, por favor, no sea ajeno a la coyuntura actual, pues debido al virus, seguirán habiendo un poco de problemas con las tiendas físicas. Le recomendamos un negocio virtual, como e-commerce, educación virtual o tal vez una agencia de marketing.
Si usted quiere continuar con su negocio, va a ser muy importante que lo pueda adaptar a la coyuntura actual. Comprar acciones en la bolsa de valores o terrenos es una buenísima opción, pues su precio se ha visto golpeado por la crisis. No olvide que lo principal antes de invertir es capacitarse en el rubro. Aproveche los cursos virtuales que muchas universidades y entidades están brindando. Plus 2. Otro consejo que le damos es sobre los fondos. Si usted está en el fondo tipo 1 o 2, de bajo riesgo, puede cambiarse al 3, aprovechando que ha caído más para tener mayor subida cuando las cosas mejoren. Obviamente, a largo plazo. El bien común siempre debe estar primero, y no está bien que por unos se perjudiquen todos. Sin embargo, es cierto que la decisión es nuestra, pues somos los aportantes. Pero para decidir mejor, siempre debemos educarnos e investigar. Genial, espero hayas podido aprender un poco más y aproveches estas oportunidades. Esto ha sido todo por hoy y no lo olvides, ahora todo depende de ti. ¡Hasta pronto!